gracias por asistir a este encuentro. Es un privilegio para la de Majagua, periódico de la provincia de Granma, que usted haya accedido, por supuesto, a darnos estas declaraciones, hacer un recuento muy breve sobre su trayectoria por el Ballet Nacional y también, digamos, su experiencia desde el punto de vista humanista, algo que reafirmaba hace unos minutos en la presentación del libro. Cuéntenos cómo llegó esa inspiración por el ballet y cuándo comenzó Biensay Valdés a bailar. Bueno, realmente yo comencé a la edad de 9 años en el ballet, pero había visto anteriormente a Alicia por la televisión y el teatro también. Yo había estado en la gimnasia artística, que me había dado ya los elementos de las condiciones físicas, ¿no? Pero siempre me gustaba bailar todo y cuando descubrimos el ballet, o sea, fue una forma de continuar, ¿no? Con todo lo que me gustaba, que era bailar, pero además de una forma más estilizada, de una forma más refinada. Además de que un atleta de gimnasia tiene una limitación de tiempo, ¿no? Por alto rendimiento, ya se retiran en una edad temprana, entonces el ballet te daba esa oportunidad de combinar la música, el baile, y por supuesto hoy lo entiendo mucho más, la interpretación, pero que esa fue la forma en que yo comencé, o sea, por algo que me gustaba, porque yo veía la combinación de movimiento con música y el baile, me encantaba y así fue como empecé. Usted hablaba en plural, descubrimos, y es que hay alguien que quizás en ese periodo fue muy importante, su abuela, ¿verdad? Sí, En esa etapa estaba de mi su vida. abuelita, y mis padres eran diplomáticos, embajadores de Cuba en Laos y en Seychelles, en las Islas Seychelles, con lo cual ellos se encontraban en el exterior cuando tomé la decisión de ingresar en el ballet. De hecho, fue mi abuelita quien me llevó a las pruebas de ingreso y, y así como me imagino como hoy día que haya muchas familias en que le apoyan, ¿no? Sus más cercanos para que un niño pueda comenzar con su vocación. Aquellos inicios, recuerda cómo fueron el esfuerzo, una niña entonces se veía limitada quizás a la rutina que normalmente quiere un niño de jugar, de comer determinadas confituras. ¿Cómo fue quizás aquellos primeros? ¿Ya estaba dispuesta realmente, ya fue convencida con apenas 9 años a sacrificar eh, toda una vida por delante para dedicarse al ballet? ¿Ya Bueno, estaba convencida? yo recuerdo esa niñez porque era eh, levantarme muy temprano, a 5 de la mañana, tomar 2 autobuses, llegar a la escuela, poder tomar mis clases de ballet, pero también recuerdo que a la edad de 12 años, precisamente a los 12 años fue la edad de la determinación de que yo sí le dije a mis padres, esto es lo que quiero, esto es, a pesar de que es una edad temprana, porque un niño todavía a esa edad está en ese proceso de maduración, de saber lo que quiere, pero esa fue la edad para mí determinante y fue la que yo dije, no, yo quiero ser bailarina y realmente, entonces mis padres apoyándome en todo momento me dijeron, si quieres ser una bailarina, esfuérzate, pero para que seas de las mejores. Y eso fue para mí un lema a seguir. Realmente a partir de ese momento fue en ascenso, o sea, desde la preparación de la escuela, desde el esfuerzo, la entrega que le di a mi preparación y fui superándome año tras año. Me gradué con título de oro, pasé al Ballet Nacional de Cuba, gané premios internacionales, medalla de oro en concursos internacionales, Grand Prix en el concurso del UNIAC. O sea, llegué a ser una alumna aventajada que al graduarme y pasar al Ballet Nacional de Cuba con solo 17 años, eh, hice ya mi debut escénico, por eso es que tanto lo estamos celebrando hoy día, porque realmente ingresé al Ballet Nacional de Cuba ya con un nivel artístico, técnico artístico bastante avanzado, por eso me dieron roles principales desde muy temprana edad y los fui defendiendo todos, a medida que me daban un personaje lo iba sacando y me daban otro de más responsabilidad y eso fue creando que desde edades tan tempranas desarrollara tantos personajes, tanta técnica, tanta dominio de las interpretaciones. Bueno, también tuve grandes maestros, Josefina Mente, la propia Alicia, Loy Paraujo,
que fueron al maestro Fernando Alonso directamente, trabajé con él. Fueron de verdad los grandes maestros que entonces me redondearon y yo pude entonces alcanzar ese nivel artístico. En medio de toda en este afán, ¿no?, por conseguir esos sueños y sobre todo superar ese reto que habían impuesto tus padres, estaba también el reto de superar el asma, ¿no es verdad? Quizás no te había marcado tanto, pero sí de alguna manera se ha dejado en algunas entrevistas declaraciones al respecto. Sí, realmente con los cambios climáticos, la humedad en Cuba, eh, era algo así como bronquitis asmáticas, a veces me afectaba, tenía una base alérgica, pero bueno, eso nunca determinó para mí el no bailar. De hecho, yo he bailado La Reina de las Willis con fiebre, con 38,5 de fiebre, me recuerdo en Montpellier, en Francia. O sea, que el bailarín se supera muchísimo. La salud, por supuesto, te puede condicionar, pero es tanta el esfuerzo, el sacrificio, es la entrega que uno tiene para no dejar ese público, esa escena o esa oportunidad de bailar, que uno hace ese esfuerzo. ¿Cómo se prepara y ensaya para esos personajes que el público pues muy bien aplaude, por supuesto, por esa virtuosismo en escena? Bueno, siempre me caractericé por ser una bailarina muy estudiosa, o sea, realmente hacer un trabajo de mesa sobre cada personaje. Yo indagaba, me documentaba tanto o sea, en ver videos de otras bailarinas en esas interpretaciones o ver o leer muchísimo sobre los personajes, el estilo de cada uno de los ballets que yo interpretaba. Esa es una forma de tener una cultura general de lo que uno va a interpretar. Y de hecho recuerdo haber visitado quizás un lugar, bueno, en La Habana, donde están personas con problemas algunos psiquiátricos, personas que te dan otras visiones, sobre todo cuando estuve preparando la escena de la locura de Giselle, porque son vivencias que uno aprende directamente y después puede traspolar a su propia personalidad y de ahí sacar, pero eso es un estudio que uno debe hacer individual, un estudio que hoy día yo incentivo a las nuevas generaciones porque deben profundizar, no se debe quedar en un sentimiento superficial a la hora de interpretar, debe haber un sentimiento profundo para que realmente sea creíble para ese público y recuerdo o sea, buscar experiencias extremas para poder lograr esa escena de Giselle, que es el momento en que ella se desespera y alucina y tiene tantas aristas diferentes en su interpretación. Y eso hay que tratar de buscarlo hoy día, incentivarlo hoy día en estas nuevas generaciones, de que sientan profundamente, o sea, que no sea fugaz lo que están transmitiendo, sino que realmente venga de adentro, porque ese público debe transportarse contigo hacia la escena, hacia la época, hacia el momento, hacia el sufrimiento, hacia la alegría de cada personaje. Precisamente, hablando de emociones, ¿cuáles han sido esos principales retos físicos y emocionales que ha enfrentado Beyonce en el ballet? Bueno, en 30 años han habido muchos sacrificios eh, y también limitaciones. También uno debe cuidarse muchísimo, uno debe aprender a formar su cuerpo, a entrenar su cuerpo, dedicar su cuerpo, eh, porque si, es la única forma en que uno puede tener ese, ese resultado después en escena, después de tantos años. Quizás el hecho de que haya durado tantos años es porque siempre estuve pendiente a mi entrenamiento físico, a prevenir lesiones. También es una forma de uno también cuidarse. Y por supuesto es una carrera muy sacrificada. Y desde lo emocional, es decir, ¿cuáles han sido sus Desde el retos? emocional siempre he tenido un apoyo, o sea, yo siempre he tenido ese apoyo en las personas que me rodean, de mi familia, mis compañeros, pero sí, o sea, siento de que cada vez que alcanzaba un triunfo, cada vez que alcanzaba una meta o tenía un reto, era siempre muy enfocada en lograrlo. Y así que eso me permitió tener una mente siempre tranquila, a favor de lo que estaba haciendo y, y eso, concentración. Más allá del ballet clásico,
en escena te has propuesto otras cosas y que has logrado materializar, es decir, más allá de esos aplausos que te han llegado con el ballet clásico, ¿qué otras propuestas? Bueno, yo me realizo muchísimo siendo maestra o ensayadora. Por supuesto, en el futuro me gustaría ser coreógrafa y eso es algo que todavía estoy en un proceso porque ahora mismo tengo muchas responsabilidades, muchas tareas simultáneas y considero que para uno ser coreógrafo debe tener un margen de tiempo de inspiración, de buscar no solo la música, sino también buscar los elementos para uno plasmar una identidad en su coreografía y eso lleva un tiempo que hoy día no tengo, tiempo porque realmente es bastante eh, ardua mi día, o sea, mi tarea diaria, ¿no? Así que creo que muchas cosas que yo puedo seguir dando hoy como maestra, ensayadora, todavía como referente, aún bailando para estas nuevas generaciones. Y por supuesto he bailado otros estilos, he bailado cosas más neoclásicas, contemporáneas, que también me han aportado. Y en otros ámbitos he hecho modelaje, he hecho videoclips para la televisión. Eh, por supuesto hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. A los 9 años el ballet era un sueño. Hoy, después de 30 años bailando, ¿qué es el ballet para Yo, Viensay? para mí es ya la realización de ese sueño y sobre todo creo que es el momento más feliz de haberlo logrado. De los escenarios, has bailado en importantes escenarios, ¿con cuál te quedarías? ¿Dónde han sido los aplausos quizás que más han conmovido a Viensay? El Teatro Bunka-Kaikan de Japón, Tokio, ha sido espectacular porque ha sido una audiencia, por así decir, conocedora del ballet, pero también he estado en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, una meca del ballet mundial, donde realmente me he sentido emocionada y en cada momento, o sea, ver en aquel vestíbulo el espejo donde también se reflejaron Nijinsky y Anna Pavlova y después bailar en ese escenario, para mí fueron momentos muy especiales. Y por supuesto reconozco los festivales internacionales de ballet de La Habana, las ediciones, todas las ediciones, cuando uno se supera noche tras noche interpretando un personaje diferente, donde hay un público que te sigue, que es tan conocedor y tan querido como el nuestro, el público cubano. Muchísimas gracias, Viensay. Gracias.